Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Virtual Acre, la serie de webinars que estamos ofreciendo desde Acre Soluciones Topográficas, en la que, bueno, pues mostramos diferentes aspectos de la tecnología más puntera para la topografía, el mapeado y los drones profesionales. En este caso, vamos a hablar sobre el nuevo sensor que tiene pues DJI, la última presentación que ha sido la cámara Zenmuse L2, una revolución en la tecnología del mapeo aéreo. Es un módulo LiDAR con cámara RGB y una IMU de alta precisión. En Acre contamos con una gran plantilla de expertos profesionales en el tema y el encargado de ofrecer el webinar de esta tarde es nuestro compañero Sebastián Chacón, que les va a ofrecer todos los detalles sobre este nuevo sensor que promete ser toda una revolución en este aspecto profesional de los drones. Os dejamos con Sebastián Chacón y les agradecemos muchísimo su asistencia en nuestro webinar de esta tarde. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar hablando del nuevo lanzamiento que ha sacado DJI, la Zenmuse L2. En este caso es una actualización principal de la Zenmuse L1 y viene a sustituir, en este caso, de manera directa a la Zenmuse L1. Tiene mejoras muy importantes que las vamos a ir viendo durante la presentación y iniciamos. Vale. La nueva Zenmuse L2 mejora en cuanto a precisión. Ya encontramos una precisión del vertical en 4 centímetros, una precisión horizontal de 5 centímetros y la innovación trae 5 retornos. Esto nos va a permitir directamente mayor penetración superior, nos va a permitir hacer escaneos mucho más precisos, delimitar absolutamente cualquier accidente topográfico que tengamos y la versatilidad en cuanto a la parte de gestión forestal. Con esta nueva Zenmuse L2 se abre el campo para innovar en nuevas industrias y mejorar en los levantamientos que hacíamos con la Zenmuse L1. Directamente, el alcance de detección es un 30% mejor que la Zenmuse L1, llegando a alcanzar el 10% de reflectividad a 250 metros. Directamente el fabricante nos ofrece la opción de levantar a 150 metros sin ningún inconveniente. Anteriormente con la Zenmuse L1 teníamos que estar volando en torno a los 80 a 120 metros. Dentro de las mejoras importantes tenemos la tasa de muestreo ha cambiado y en esta se mantiene en los 240.000 puntos por segundo y con un retorno múltiple de 5 retornos llegamos hasta 1.200.000 puntos por segundo. La eficiencia es excepcional. Hemos aumentado en un 20% la eficiencia. Directamente podemos abarcar 2.5 kilómetros cuadrados en un solo vuelo. El flujo de trabajo ha sido mejorado y me permite en este caso tener un mejor leído de la información y me permite o me ofrece un informe de calidad al finalizar el levantamiento. Esto me permite directamente cuantificar y verificar el levantamiento que he hecho. La penetración superior, en este caso, al tener 5 retornos y tener un tamaño de luz mucho más pequeño, me permite generar o llegar hasta el terreno en situaciones bastante complicadas. La calibración de IMU, el calentamiento de IMU, directamente ya no es necesario perder tiempo en el calentamiento de la IMU y directamente ha sido sustituida y mejorada esta IMU, lo que me permite no calentar la IMU, sino directamente despegar de manera inmediata. La cámara RGB, en este caso también tenemos una mejora considerable y es que integramos directamente de la serie Mavic 3 Enterprise un sensor de 4/3 de pulgada con 20 megapíxeles y un obturador mecánico. Algo que se le estaba solicitando mucho de DJI era que tuviera una mayor velocidad. En este caso tenemos 0,7 segundos la velocidad de obturación. Vamos a hablar directamente de los retornos, ¿vale? Directamente las 5 devoluciones lo que me van a permitir es tener una completa apropiación del terreno y en esos entornos difíciles que antes la Zenmuse L1 había que, en este caso, realizar metodologías y aplicar diferentes métodos de adquisición de datos, ya con la Zenmuse L2 vamos a prescindir de todas esas metodologías que utilizábamos. Directamente vemos cómo la Zenmuse L2, el haz de luz, ¿vale? La divergencia es mucho más pequeña y eso me permite llegar muchísimo más al terreno, teniendo una respuesta directa de los 5 retornos. En este caso, como lo venía mencionando, los 5 retornos vienen acompañados de una velocidad y una tasa de muestreo directamente de 240.000 puntos.
en comparación con los 3 retornos que tenía la CMYS L1 y los 160.000 puntos. En este caso me permite el escaneo repetitivo y no repetitivo. Tenemos unas condiciones bastante favorables, ¿vale? Para que podamos en este caso identificar cualquier tipo de anomalía y levantar cualquier tipo de estructura. Vamos a ver que el modo escaneo no repetitivo sigue siendo de estilo mariposa o estilo pétalo y me permite levantar estructuras verticales. Mientras que el escaneo repetitivo se sigue manteniendo en un FOB mucho más concentrado, lo que me permite tener mayor precisión a la hora de levantar. Algo importante acá, vamos a hablar de la precisión. La precisión en este caso de la CMYS L2 ha sido mejorada. Como ya lo hemos mencionado, tenemos un error horizontal de 5 centímetros a 150 metros. Antes, los 10 centímetros horizontales que me permitía la CMYS L1 eran evaluados a 50 metros. Es decir, que podemos llevar el dron mucho más alto, 3 veces más alto, y poder tener una muy buena precisión. Como lo mencionábamos, en este caso teníamos 10 centímetros a los 50 metros y en la vertical tenemos 4 centímetros a 150 metros. El módulo LIDAR directamente ha sido mejorado y ahora nos encontramos con 2 centímetros a los 150 metros, que es la precisión del rango. Y el sistema de navegación inercial tenemos igualmente en RTK una precisión y en PPK mejoramos esa precisión. Y en este caso mejoramos el doble en cuanto a la precisión. Algo a destacar acá es que nos encontramos ya directamente con una apropiación de levantamiento a 150 metros. Eso significa que podemos llevar nuestro dron, si lo permite la legislación, a los 150 metros y poder tener datos de calidad, mejorando la eficiencia y permitiendo levantar mucha más extensión en área. Aquí tenemos una pequeña gráfica en cuanto a la densidad de nube de puntos y va densidad de nube de puntos por metro cuadrado y directamente la velocidad. Aquí nos encontramos con que directamente tenemos una velocidad de 15 metros por segundo, tenemos 76 puntos por metro cuadrado. En cambio, la CMYS L1, que teníamos una velocidad punta de 10 metros por segundo, que es lo que recomendaba directamente DJI y lo que se hacía para tener mucha mayor precisión y poder tener fotografías, nos encontramos que estamos alrededor de los 379 puntos por metro cuadrado. Directamente tenemos en este caso alturas de 50 metros, 75, 100 y 150 metros. Tenemos una mayor densidad de nube de puntos en el área de vegetación. Directamente tenemos una comparativa aquí. A mano izquierda tenemos lo que es la CMYS L2. Directamente tenemos 92 puntos por metro cuadrado efectivos de terreno. Mientras que con la CMYS L1 teníamos un total de 36 puntos por metro cuadrado. Esto mejora permítanme un momento. Esto mejora la adquisición de datos y aún así sigo teniendo datos de muy buena precisión. En este caso tenemos directamente un vuelo a 10 metros por segundo y a 80 metros de altura con la CMYS L1 y llegamos a 362 puntos por metro cuadrado en una zona completamente libre. Mientras que la CMYS L2 a 15 metros por segundo y a 150 metros de altura tenemos 378 puntos. La recopilación de datos. Como lo habíamos hablado, la IMO en este caso no requiere calentarse, ¿vale? Después de encenderse directamente la podemos iniciar de manera inmediata y tenemos una cobertura de un solo vuelo de 2.5 kilómetros cuadrados, esto volando directamente a 150 metros de altura y a 15 metros por segundo. Tenemos una superposición lateral directamente de 20% y la calibración de IMO completamente habilitada. El rango de detección ha sido aumentado. En este caso teníamos los 190 metros que tenía la CMYS L1 a llegar a los 250 metros, ¿vale?, de altura. Aquí tenemos una comparativa directa entre la CMYS L2 que tenemos en la parte de arriba y directamente la CMYS L1, ¿vale? Teniendo las mismas características en cuanto a vuelo y en cuanto a puntos por metro cuadrado. El postprocesamiento directamente lo vamos a hacer con DJI Terra. Directamente tenemos una actualización también de DJI Terra, donde podemos realizar el ajuste de densidad de nube de puntos. Tenemos una actualización del algoritmo de procesamiento. Esto lo que me permite es tener una nube de puntos muchísimo más fluida, sin tantos ruidos y geométricamente correcta.
La nube de puntos suave es una característica directamente que ya tenía DJI Terra, pero ha sido mejorada y me permite quitar esos puntos que en este caso estaban con ruido. La clasificación de puntos de tierra, que es una actualización que le vemos en DJI Terra 3.7, la seguimos manteniendo y la hemos mejorado. Directamente podemos determinar un DEM y la nueva actualización es la comprobación de desplazamiento de precisión vertical. Dado que directamente la Zenmuse L1 por los puntos por metro cuadrado solamente podía garantizarme la disposición vertical, con la Zenmuse L2 vamos a poder verificar lo que son puntos verticales y horizontales. El análisis de perfil de la nube de puntos me permite identificar un perfil longitudinal o un perfil transversal directamente antes de pasarlo a un software de procesamiento de clasificación de nube de puntos como lo puede ser Terrasol Líder 360. Y ahora tenemos un informe de análisis de la calidad de la nube de puntos, donde me va a indicar cuáles datos han sido procesados, la cantidad de nube de puntos que ha sido procesada, cuánto tiempo ha tardado y directamente me va a dar un resultado de cuánto ha sido el ajuste que ha hecho directamente con RTK o PPK. Cabe de notar que directamente, así como lo hacíamos con la Zenmuse L1, tenemos asimismo una calibración y un postprocesamiento por PPK directamente en DJI Terra. Dentro de las mejoras del procesamiento tenemos la optimización de la nube de puntos, como lo hemos mencionado. Directamente tenemos este solapamiento o estas dos bandas de vuelo y aquí directamente tenemos un ajuste en esta línea de vuelo. Normalmente este es el error de Borneo, el error de Borse que ya viene mejorado. Antes y después de suavizar la nube de puntos y el grosor de esta nube de puntos. En este caso me permite reducir en un 67% ese ruido que tengo y lo que me permite es tener puntos muchísimo más precisos y también puntos geométricamente correctos. Como lo hemos mencionado, la cámara RGB también ha sido mejorada. Directamente es una cámara gran angular HD de disparo continuo de alta velocidad. Las características son similares a la de la serie Mavic 3 Enterprise. Tenemos un CMUS de 4/3 de pulgada, 20 millones de píxeles, un obturador mecánico y admite un intervalo de foto muchísimo más corto. Directamente la de la CMUS L1 era mínimo de 2 segundos. Aquí mejoramos a 0,7 segundos de disparo continuo eficiente y también mejoramos en ese GSD. Directamente me sirve, o las fotografías tomadas directamente de la Zenmuse L2, me sirve para colorizar la nube de puntos en tiempo real y asimismo poder capturar puntos y fotografías para hacer un ortomosaico. En este caso, cuando no tengo necesidad de recopilar nube de puntos, me permite hacer un mapeo de luz visible. Esto significa que puedo utilizar el sensor Zenmuse L2 como una cámara para realizar fotogrametría sin necesidad de generar una nube de puntos. Igual que lo teníamos con la Zenmuse L1, pero mejorada con la Zenmuse L2. Dentro de los cambios que tenemos o directamente de las adquisiciones del DJI Pilot 2 nos permite, en esta nueva actualización, nos permite generar múltiples rutas de vuelo. En este caso lo podemos hacer por waypoint, por área de ruta, bien sea en 2D o colección 3D, ¿vale? Y directamente una línea de ruta. En la colección de área de ruta ha venido en este caso completamente combinada una versión híbrida donde puedo realizar el modo de vuelo oblicuo. También tenemos una vista de nube de puntos en directo y esto me permite saber cómo estoy levantando la nube de puntos y es verdad que con la DJI RC Plus me permite directamente determinar cómo estoy tomando los datos y qué datos se están tomando. Hemos visto una mejora considerable en lo que es la adquisición de la toma de datos, tanto en la DJI RC Plus como en la presentación de estos datos. Directamente una nueva funcionalidad que ha tenido DJI en DJI Pilot es directamente funcionar los diferentes modelos de nube de puntos. ¿Esto qué significa? Que cuando yo necesito hacer levantamientos de 500 hectáreas y divido mi parcela en 100 hectáreas cada una, puedo unir esas 5 levantamientos para tener un solo modelo de nube de puntos directamente en visualización. Esto es solamente en cuanto a la visualización. Esto viene muy bien y era algo que estaban solicitando los clientes que directamente hacían levantamiento de líneas eléctricas, ya que necesitaban ver absolutamente todo el recorrido que hacía en este caso la Zenmuse L1 y que en este caso con la Zenmuse L2 ya lo vamos a poder tener sin ningún inconveniente.
Directamente, también tenemos un informe de calidad de tareas, como lo hemos mencionado, y esto es algo que se le estaba solicitando a DJI. Directamente podemos ver en este caso cómo podemos relacionar y directamente verificar los levantamientos. Tenemos aquí directamente cuánto ha sido la colección en RTK y cuánto ha sido la distribución en el IMU. Y lo que me va a decir es el progreso directamente de la tarea, cómo fue completada y si ha tenido algún tipo de error directamente en el RTK. Vale, aquí vamos a hablar directamente de qué hardware es compatible con la Xenius L2 y directamente es compatible con la serie DJI Matrix 300 y 350. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para funcionar con la Xenius L2 tenemos que tener la DJI RC Plus. Por el momento y con la nueva actualización que ha generado el DJI Pilot 2 me permite hacer el uso de estos dos equipos, tanto la Xenius L1 como la Xenius L2, pero esto sí, tiene que ir embarcada en la DJI RC Plus. Directamente el software, seguimos teniendo básicamente el mismo software, DJI Pilot 2 para la misión de planificación de software de vuelo y la planificación y monitoreo de software. Y luego de eso tenemos DJI Terra, que es el programa inicial que necesitamos para exportar nuestra nube de puntos en formato crudo a una nube de puntos en formato .las. Vamos a mencionar algunas de los casos de uso o directamente de las verticales que puede tocar, en este caso la Xenius L2. Directamente vamos a tener en topografía y cartografía una mejora considerable en cuanto a lo que es los modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación. En las líneas eléctricas vamos a ver que tenemos una nube de puntos más fluida, una nube de puntos geométricamente correcta y segundo que me permite capturar todos los elementos de las líneas eléctricas. Vamos a ver que vamos a poder capturar absolutamente todo. La gestión forestal, y esto es algo que ha mejorado un montón. En cuanto a la gestión forestal, con los 5 retornos vamos a poder hacer cuantificación y conteo de árboles mucho más precisos. De hecho, haciendo un uso adecuado y teniendo metodologías efectivas, vamos a poder llegar a realizar la lectura de diferentes troncos en un 50% más que lo hacíamos con la Xenius L1. Nuestros compañeros han publicado un caso de éxito, en este caso del bosque de Balchaín. Más adelante vamos a hacer un video en el que vamos a exponer directamente cuáles son los resultados directamente en la gestión forestal. Y en la gestión de proyectos también ha sido mejorada. Al tener una mayor precisión vamos a ver una nube de puntos mucho más fluida, mucho más rica en cuanto a la homogeneidad de la nube de puntos y en toda su geometría. Directamente vamos a ir a las líneas eléctricas. En este caso realizamos diferentes pruebas, directamente una ubicación directamente en Madrid, España y una velocidad de vuelo de 10 metros por segundo a 150 metros y una velocidad de 7 metros por segundo con la Xenius L1. A la parte izquierda tengo la nube de la Xenius L2 y a la parte derecha tengo la nube de puntos de la Xenius L1. Directamente podemos ver los diferentes aisladores y los diferentes reconectadores que podemos tener en absolutamente todas las líneas. De hecho, unos detalles que tenemos aquí es que podemos directamente determinar la estructura con una muy buena precisión. Algo adicional que tenemos es la identificación de cables, que directamente con la Xenius L1 teníamos que hacer diferentes ajustes y unos vuelos con la metodología de manera correcta para poder levantar absolutamente todo. Aquí podemos vincular directamente todo lo que tiene que ver con la nube de puntos. Vamos a tener, como lo he venido repitiendo, una geometría mucho más precisa y una nube de puntos mucho más rica. Directamente venimos la Xenius L2, estas dos imágenes son directamente de la Xenius L2 y aquí vemos directamente un cambio, tengo estructuras mucho más definidas y me permite generar estos diferentes reconectadores. Tengo las líneas de media tensión, que en este caso son aquí dobles y me permite hacer una identificación de manera correcta. Esto con un software de procesamiento de datos como lo puede ser LIDAR 360 o TerraSolid me permite cuantificar y en este caso hacer una digitalización precisa de las líneas eléctricas y de todos sus elementos. Ya no tenemos que hacer una comprobación manual o crear las torres manuales, sino que podemos directamente ayudarnos de la nube de puntos para establecer cuál es el tipo de torre y generar una digitalización muchísimo más precisa. En la parte de topografía y cartografía, aquí tenemos una mejora importantísima. La primera mejora que tenemos es en cuanto a la precisión de la nube de puntos.
Como lo venimos mencionando, tenemos una precisión horizontal de 5 centímetros y que en este caso se mantiene. Hemos tenido diferentes recopilación de datos y hemos tenido entre 3 centímetros a 5 centímetros sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos, en este caso, este es un proyecto de una construcción de una autopista en Corea y hemos utilizado o haciendo uso del Matrix 350 más la Senius L2 para extraer en este caso el terreno y que me permite en este caso hacer una cuantificación en cuanto al movimiento de tierra. De manera indirecta, que podemos tener? Tenemos los puntos filtrados de tierra, ¿vale? Donde podemos denotar los diferentes escorrentías, podemos denotar diferentes cambios de pendiente y también me permite tener una nube de puntos con un mayor número de puntos por metro cuadrado efectivo. Las curvas de nivel, ¿vale? Como lo vemos en la parte central, tiene unas curvas de nivel mucho más precisas, una geometría mucho más correcta. ¿Esto por qué? Porque tenemos una nube de puntos mucho más precisa. Podemos tener diferentes curvas de nivel a 20 centímetros, 10 centímetros, sin ningún tipo de problema. Y aquí tenemos un cálculo de volumen. Vamos a ver directamente una medición de movimiento de tierras y la comparativa que tenemos con un método de GNSS. Directamente tenemos datos medidos con un GNSS tradicional y en este caso tenemos que la Senius L2 tiene un rango de error del 5%. En este caso directamente la comparamos con la Senius L1 y la Senius L2, donde nos encontramos con un volumen de corte de 1.6% por arriba y un 19% en el volumen de llenado. Y aquí directamente tenemos un volumen de corte de 0,1% y un volumen de llenado de 4.9%. Esto aún más reafirma la precisión que puedo tener con la Senius L2 y que directamente con combinación de levantamientos RTK y ajustes en PPK voy a tener una mejor precisión en todos los puntos que tenemos. Vamos a ver ahora lo que es la gestión forestal directamente de los puntos. En este caso tenemos una ubicación, en este caso en España, del bosque de Balsaín y tenemos una ruta de vuelo con la Senius L2, 10 metros por segundo, el ángulo de Cardan a menos 90 grados, un DSM directamente cargado y adicional a eso tenemos las 5 devoluciones. Como podemos ver en pantalla, tenemos los diferentes troncos y las diferentes geometrías que podemos encontrar en este bosque. Vamos a poder encontrar diferentes pinos y diferentes robles que pueden ser debidamente cuantificados y me permite generar informes directamente de absolutamente todo. Un procesamiento mucho más detallado me permite determinar directamente los modelos digitales de terreno y me permite cuantificar o generar un inventario forestal. Esto al mismo tiempo lo podemos reafirmar en una comparativa que vamos a ver mucho más adelante con la Senius L1. Vale. Vamos a ver la comparación directamente de productos y cuáles fueron las mejoras que ha venido embarcada directamente en la Senius L2. Venimos con la primera y es la comparación en cuanto a la eficiencia. Como mencionábamos antes, tenemos 2.5 kilómetros cuadrados volado a 15 metros por segundo y a 150 metros de altura. En este caso, la Senius L1 a una altura de 100 metros por segundo y a una velocidad de vuelo de 13 metros por segundo teníamos 2 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos que en este caso un análisis comparativo y en este caso en una resolución de escala 1.500 podemos determinar que la L2 a una altura de operación típica de 150 metros de altura y un área de salida puede alcanzar hasta 2.5 kilómetros cuadrados en un solo vuelo sin ningún inconveniente. Tenemos en este caso que la Senius L1 para poder alcanzar esa precisión en cuanto a una resolución de 1.500 teníamos que volar en este caso a 50 metros de altura con una operación, un área de salida de 0.5 kilómetros cuadrados. Y adicional a eso, que en este caso la eficiencia en una sola misión se ha multiplicado por 5. El rango en este caso de operación continúa siendo el mismo. El Matrix 350, la Senius L2 tiene un peso de 905 gramos. Eso significa que vamos a tener el mismo rango operativo entre 35 a 40 minutos sin ningún tipo de problemas. Los retornos, en este caso tenemos que admite 5 devoluciones completamente configurables y en este caso la Senius L1 que solamente me permitía 3 tipos de devoluciones. Y aquí el cambio más importante. En este caso, en la tasa de muestreo, tenemos que un retorno único máximo de 240.000 puntos por segundo y directamente con el retorno pentaulipo alcanzamos o llegamos a tener
una nube de puntos de 1.200.000 puntos. Directamente comparándola con su antecesora, la Xenius L1, teníamos que en un retorno múltiple máximo de 3 retornos solamente llegábamos a alcanzar 480.000 puntos por segundo. El tamaño del láser, como lo veíamos anteriormente, tenemos que el tamaño del láser del L2 es mucho más pequeño y esto directamente la divergencia y la oclusión se ve mejorado. Mejorado en qué sentido, que puedo tener nubes de puntos con mayor penetración y mayor respuesta en directamente los retornos 3, 4 y 5 y voy a poder determinar directamente los diferentes accidentes topográficos o toda la topografía en un entorno con vegetación muy densa. Directamente la penetración de 9 puntos, aquí en este caso bajo el mismo parámetro, ¿vale? Que en este caso la Xenius L1 a 84 metros, a 10 metros por segundo, un solapamiento de 20% y la Xenius L2 de 150 metros de altura y 10 metros por segundo y a un 20% de superposición lateral, tenemos que es 3 veces mayor en cuanto a la Xenius L1. ¿Eso es qué significa? Significa que vamos a poder determinar o detallar diferentes accidentes. Dentro de las pruebas que estuvimos haciendo en el bosque de Balsaín, podemos en este caso cuantificar y medir todos esos niveles de escorrentía. Voy a poder realizar en este caso diferentes llanuras de inundación, analizar hidrográficamente las diferentes cuencas. Y esto con una precisión considerable, ¿vale? En este caso, la precisión, aquí la precisión, en este caso la precisión vertical ha bajado de 4 centímetros, ¿vale? En la Xenius L1 teníamos 5 centímetros y en este caso las misiones a 150 metros y a 15 metros por segundo, ¿vale? Recalco muchísimo eso, porque antes en la Xenius L1 para alcanzar la precisión de 10, de 10 centímetros horizontales teníamos que volar a 50 metros y a una velocidad de 10 metros por segundo. En este caso, con la Xenius L2, recalco que es a 150 metros y a 15 metros por segundo llegamos a tener 5 centímetros. Y en este caso, el grosor de la nube de puntos, ¿vale? El grosor de la nube de puntos va igualmente bajo el mismo parámetro que antes habíamos mencionado. Tenemos que la nube de puntos del L2 es 3 veces mayor a la Xenius L1. Y directamente el análisis comparativo que tenemos es que bajo la misma altura de emisión de 150 metros, primero, la L2 satisface en la elevación de 4 centímetros con respecto a los diferentes planos de 5 centímetros, mientras que la precisión de la L1 a los 150 metros teníamos que era menor a 20 centímetros, ¿vale? Y eso me indicaba que tenía que volar mucho más bajo para poder llegar y alcanzar esas precisiones. Y directamente la precisión y los resultados de la Xenius L2 se mejora hasta 4 veces más. Al final de este video vamos a estar compartiendo directamente en nuestras redes sociales diferentes nubes de puntos para que ustedes les puedan evaluar y puedan directamente integrar y descargar estas nubes de puntos. Seguimos en este caso con la comparativa. En este caso tenemos en cuanto a la distancia, tenemos a 250 metros, tenemos un alcance del 10% de reflectividad con 100 KLX y que con la Xenius L1 teníamos 190 metros. En este caso, permite un mayor rango de lectura. En este caso, el alcance del láser ya viene soportado directamente hasta los 450 metros, ¿vale? Esto siempre y cuando la legislación de cada una de las zonas lo permita. En este caso, la Xenius L2 a 450 metros no alcanzaba a capturar los datos de una manera correcta. El FOV, en este caso, el escaneo repetitivo, así es de 70 grados por 3 grados y el escaneo no repetitivo es de 70 grados por 75 grados. Directamente tenemos una pequeña disminución, pero ha sido beneficiado en la precisión de la nube de puntos y en los diferentes retornos que tenemos. Dentro del análisis comparativo que hemos realizado, en este caso en comparación con la Xenius L1, el rango de medición con la Xenius L2 ha incrementado en un 30%. Y eso directamente lo podemos ver en el rango de precisión, que podemos volar mucho más alto alcanzando las mismas precisiones. Y en este caso, que la altitud de operación típica que pueda alcanzar en este caso la Xenius L2 va a ser de 150 metros. Y el rango de detección en este caso va a ser mucho más largo y con un vuelo muchísimo más seguro. Vamos a ver el calentamiento de la IMU, que esto era algo que se estaba solicitando directamente de DJI y era que en campo
duraba de 3 a 6 minutos calentando antes del despegue y directamente con la Xenius L2 ya no tengo que esperar para realizar ese calentamiento antes de despegar. La calibración de navegación inercial de manera manual ha sido aumentada. Antes en la Xenius L1 la ruta manual era de 120 segundos, ¿vale? Entre intervalos de calibración y ha sido aumentado a 200 segundos. Esto que me permite capturar 3 minutos, ¿vale? Una captura manual. Y la ruta automática directamente tenemos de 100 segundos, que esto se hace de manera automática y se sigue conservando para mejorar la precisión. En este caso, aquí tenemos la precisión en el yaw. La precisión en el yaw tenemos que en RTK alcanzamos los 0,2 segundos, los 0,2 grados, mientras que en la Xenius L1 teníamos 0,3 grados. Y aquí vemos un cambio importante. Directamente con PBK vamos a tener un alcance en el yaw de 0,05 grados, mientras que con la Xenius L1 en PPK y en las mismas condiciones teníamos 0,15 grados. La precisión en el pitch y en el roll también ha sido beneficiada. En este caso tenemos un RTK de 0,05 grados y un PPK de 0,025 grados. Directamente la navegación inercial y directamente la IMU ha sido en este caso rediseñada para alcanzar una mayor precisión y que no requiera un precalentamiento y que en este caso aumente el tiempo efectivo de cada una de las operaciones. Se ha mejorado también la precisión de la navegación inercial. En este caso, hemos aumentado un intervalo de calibración entre la ruta de manera manual en un 67% y se ha aumentado el tiempo de operación efectivo. Vamos ahora con el tamaño de luz de la cámara láser. Directamente tenemos lo que ya hemos mencionado, la cámara. 4/3 de pulgada, es decir, 1,33 pulgadas, y directamente tenemos la Xenius L1 que era de 1 pulgada. Los píxeles siguen siendo los mismos, aunque sea un sensor mucho más grande, pero el intervalo de la fotografía de la cámara, la velocidad de obturación es de 0,7 segundos como mínimo y directamente en la Xenius L1 teníamos 2 segundos como mínimo. Esto hay que en este caso determinar que el obturador es un obturador mecánico, lo que me permite activarlo o desactivarlo en cualquier tipo de momento. Me permite varios tipos de ruta, en este caso soportado tanto en la Xenius L2 como en su antecesora la Xenius L1. Y en este caso la vista previa en tiempo real de la nube de puntos. Tenemos en este caso un soporte, una optimización en el renderizado de la nube de puntos, mientras que en la L1 solamente teníamos una pequeña visualización. En este caso el motor de visualización de la Xenius L2 ha sido mejorado. Y directamente el análisis comparativo que tenemos es que el intervalo de foto, muchísimo más corto, en este caso de 0,7 segundos, me va a permitir realizar operaciones de ortomosaico que pueden mejorar el resultado y directamente mejora la eficiencia de mi captura de datos. La vista previa en tiempo real de la nube de puntos, que es algo supremamente importante, voy a poder determinar y moverme tridimensionalmente sobre la nube de puntos. Vale. Dado que es un sistema completamente nuevo, vamos a responder o hemos dado un espacio muchísimo mayor al tema de preguntas para poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Más adelante vamos a vincular directamente un video donde hagamos un análisis de las diferentes rutas de vuelo, los consejos y metodología, un análisis con rigor de las Xenius L2, directamente en un caso de estudio del bosque de Balsain. Empecemos a contestar entonces lo que son las preguntas. Si por favor me puedes ir diciendo más mencionando las preguntas. Si quieren, en este momento pueden empezar a hacer sus preguntas para poderlas ir respondiendo. Vale. La primera pregunta que tenemos, vale, claro que sí, vamos en este caso a compartir la data directamente de la Xenius L1 y de la Xenius L2. La vamos a estar compartiendo directamente en nuestras redes sociales, así que no se despeguen de nuestras redes sociales, estén muy pendientes de nuestras redes y las estaremos compartiendo por este medio. Vale, la L2, ¿a qué otra tecnología de mercado se asocia? Directamente la podemos vincular. Sigue siendo una tecnología líder, es una tecnología directamente desarrollada por DJI de la marca Livox, pero se sitúa o tiene una gran mejora o se puede comparar con diferentes sensores como lo pueden ser los YellowScan, los Regal, los Hensai o directamente los Velodyne. Vale, tenemos otra pregunta. Los ejemplos que muestran en un patrón de escaneo de una línea eléctrica con repetitivo o no repetitivo.
Vale, directamente, como siempre, y lo mencionamos en el anterior webinar de la Senius L1, donde hablábamos de metodologías ágiles para realizar este tipo de levantamientos, nosotros recomendamos, y el fabricante también recomienda, hacer un escaneo no repetitivo. El escaneo no repetitivo aumenta el FOB que puede alcanzar la Senius L2 y me permite determinar diferentes aristas verticales que puedo directamente tener en nuestra nube de puntos. Entonces, en este caso, para líneas eléctricas recomendamos el escaneo no repetitivo, un vuelo a 50 metros sobre la línea de media tensión o de alta tensión y directamente un escaneo a un triple retorno, ¿vale? O puede ser 5 retornos para tener una mayor precisión, para tener más puntos y poder evaluar de manera correcta esta nube de puntos. Vale, me preguntan acá, la compatibilidad con drones. Como lo hemos mencionado en este caso, es compatible con la serie Matrix 300 y Matrix 350, ¿vale? Lo único es que tiene que estar en este caso operada con la DJI RS Plus, ¿vale? En este caso es la controladora directamente del Matrix 350 o del Matrix 30. Por aquí tenemos otra pregunta. En cuanto a la precisión, en este caso, si se mejora la precisión en cuanto a PPK. Directamente, sí, mejoramos precisión en cuanto a PPK y podemos hacer un doble ajuste. Seguimos teniendo en este caso la precisión en cuanto a PPK. Vale. Aquí hacen otra pregunta en cuanto a compatibilidad con los modelos de drones. Directamente, solamente es compatible con los drones Matrix 300 y 350. Vale. Tenemos muchas preguntas en cuanto a los valores y precio de la Senius L2 y en este caso más adelante vamos a estar dando precios y se pueden comunicar directamente con el asesor comercial directamente de cada una de las zonas, ya sea en Colombia, España, Portugal, Canadá, México o Panamá, ¿vale? Se pueden comunicar directamente con ellos y nuestros asesores comerciales van a estar encantados de darles en este caso el precio de la Senius L2. Por fabricante, en este caso, tenemos alrededor de un precio en dólares que fue puesto en Intergeo de alrededor de los 14.000 euros a 15.000 euros, ¿vale? Pero es algo que puede haberse cambiado por diferentes locaciones. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Habéis encontrado problemas en la fusión entre la cámara RGB y el sensor LiDAR? Se ha comentado que existe un lag entre 0,7 segundos como mínimo en caso que pueda aumentar este retardo. Vale, Juan Pedro. Entonces, en este caso es la velocidad de obturación y directamente no se tiene ningún slug. De hecho, ha sido mejorado el colorizado de la nube de puntos. El 0,7 segundos es la rapidez o el obturador mecánico, cómo puede capturar en este caso la información. Y en este caso venimos que la Senius L1 tenía 2 segundos y la Senius L2 la tenemos a 0,7 segundos. No hay ningún inconveniente. De todas las pruebas que hemos realizado, no hemos encontrado ningún tipo de problema. Vale. Me preguntan, la resolución de la cámara se mantiene en los 20 megapíxeles y es así. La resolución de la cámara se mantiene en los 20 megapíxeles. Lo que ha sido mejorado es la velocidad de obturación y directamente el tamaño del sensor. Recordemos que el tamaño del sensor de la Senius L1 era de 1 pulgada. En este caso, con la Senius L2 tenemos 4/3 de pulgada. Eso significa que tenemos un total de 1.33 pulgadas. Y es la misma cámara que integran los sensores o los drones Mavic 3 Enterprise. Vale, sí, efectivamente. Vale, no sé si tengamos otra pregunta, haya otra duda adicional. Vale, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué metadatos se registran en el fichero .las? Que DJI realiza la segmentación de árboles, se ha realizado un procesamiento ad hoc. Hicieron alguna comprobación L2 versus Gensai de 32 canales. En este caso, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué tipo de metadatos? Tenemos que el .las sigue siendo versión 1.3, donde tenemos las diferentes precisiones, colorizados, análisis de reflectividad y directamente
DJI me permite, aunque me permite realizar una pequeña apropiación, una pequeña clasificación, no realiza en este caso la exportación de la nube de puntos. Para esto tendría que utilizar en este caso diferentes software de clasificación de nube de puntos, como lo puede ser TerraSolid, acompañado de Terrascan. Vale, nos preguntan acá que si tenemos alguna comprobación con la L2 versus el Ginsai de 32 canales. En este momento no tenemos directamente una comprobación previa, pero más adelante DJI ha realizado algunas pruebas con lo que es YellowScan, Regal y Ginsai. Vamos a estar compartiendo todas esas comparativas directamente que ha realizado directamente otros directamente en fábrica de DJI. Vale. No sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra duda. Vale, perfecto. Vale, en este caso, cualquier duda que tengan en cuanto a la Zenmuse L2, nosotros vamos a estar encantados de responder cualquier tipo de pregunta. Y en este caso tenemos la primera Zenmuse L2 directamente en España, que la podemos en este caso realizar cualquier tipo de demo que ustedes necesiten. Vale, tenemos una pregunta acá. La Zenmuse L1 sale de circulación y es reemplazada con la Zenmuse L2, y la respuesta es que sí. Directamente la Zenmuse L1 ha sido descatalogada y en este caso ya tenemos la Zenmuse L2. Vale, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Vale, pues por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Si tienen más preguntas se pueden comunicar con nosotros o directamente resolverlo por cualquiera de nuestros canales. Vale, tenemos una pregunta. Vale, nos están pidiendo en este caso compartir en este caso directamente la data de la Zenmuse L2 y la vamos a hacer en el transcurso de esta semana y la otra semana. Vamos a estar subiendo la data de la Zenmuse L2 y la Zenmuse L1 para que pueda ser procesado por ustedes y directamente el punto LAS. Tenemos otra pregunta. ¿Es compatible con la versión de TerraScan 9? Y directamente sí. La versión de TerraSolid es directamente compatible. Todas las versiones que teníamos de TerraSolid UAV, como lo puede ser TerraScan UAV, TerraMatch UAV y TerraModeler UAV, son completamente compatibles con la Zenmuse L2. Vale. Vale. Vale, pues muchísimas gracias por la asistencia. Estaremos pendientes a cualquier comentario o cualquier duda que pueda surgir y, como les digo, estén pendientes de nuestras redes. Vamos a estar compartiendo diferentes experiencias que hemos tenido con la Zenmuse L2 y hasta luego y en una próxima ocasión.